son terminales irregulares y finalmente quién permite que estos locales funcionen como terminal terrestre. ¿Qué piensas tú al respecto, Juan? Yo creo que de acuerdo a la normativa, nosotros particularmente sumamente complacidos por su atención, así que reconocer a nuestros amables oyentes que nos sintonizan a través de la www.casandraproductora.com.pe 2:42. Bien, vamos a dar un giro rotundo y total respecto al tema de la información. Estamos en cabinas justamente con un grupo de jóvenes universitarios quienes están promoviendo a través de diversos colectivos este tema de la movilización para el día de hoy. La movilización y vigilia programada para el día de hoy, 30 de enero a las 5 de la tarde, la concentración será en el Parque del Maestro y se van a dirigir hasta el Óvalo Mariátegui, ¿no? Ya hemos hablado de los temas del día de ayer, a qué se refiere. Vamos a ir directamente ya porque nos acercamos a la parte final del programa. Estamos en presencia de Germán Arias Herrera y Arturo Arias, integrantes del colectivo Los Sumisos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grono. Y ya el tema ya lo sabemos, en la marcha contra el indulto y que se vayan todos, creo que es el pedido general. ¿Con quién estamos? Germán Arias. Ya, correcto. Vamos a dialogar primeramente con Germán para el saludo correspondiente. Germán, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Sol. Muy buenas tardes y gracias por el espacio brindado. Correcto. Ahora estamos con Arturo. Arturo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por darnos este espacio. Y permítanme dirigirme al pueblo moqueguano y decirles que me honra estar en la tierra de Mariátegui. Ni calco ni copia, como decía él. Correcto. Bien, dialogamos básicamente con el tema inicial en cuanto al indulto, en primer término. Germán, ¿qué nos dices tú respecto al indulto? ¿Por qué razón pides tú la reflexión de la juventud, de la población en general de Moquegua, para que puedan acompañarnos y apoyarnos en esta movilización? Bueno, primeramente, este indulto, que se dice que es un indulto humanitario, entre comillas, pues sin duda, es un indulto político, ¿no? Pactado bajo la mesa, en circunstancias en donde el presidente PPK iba a ser vacado, ¿no? Ahora, esto ha provocado la indignación del pueblo. Y es por eso de que ya el día 24, día en que se le indulta, ¿no?, a Alberto Fujimori, el dictador, pues el pueblo se moviliza. Al día siguiente igual. Y ya hoy será la quinta marcha en donde el pueblo exige pues una respuesta moral, ¿no?, por parte de este gobierno. Ahora, se quiere, no solamente estamos luchando contra el indulto, ¿no? Queremos que se vayan, como usted lo ha señalado, todos los corruptos. Y también queremos que se abra pues la posibilidad de discutir, de plantear, de hacer un programa de una nueva asamblea constituyente, ¿no? Porque consideramos de que seguir, ¿no?, bajo esa constitución que fue parida bajo un contexto dictatorial, ¿no?, de los años 90, es pues una garantía para el gran empresariado, ¿no? Y es más bien un detrimento para la clase trabajadora. Lo hemos podido, si revisamos la historia, lo hemos podido comprobar, ¿no? Cómo se le quebró la columna vertebral a los sindicatos, cómo se le quebró las federaciones a las universidades, de cómo se mandó a callar, ¿no?, a todas las organizaciones sociales que salieron a protestar contra esa dictadura. Bueno, nosotros consideramos de que los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, de Barrios Altos y La Cantuta, el que está en un proceso de curso, ¿no?, que es Pativilca, pues no puede quedar impune. Y es por eso de que
no solo tampoco es la indignación, ¿no? Nosotros creemos de que se tiene que pasar a una nueva fase, ¿no? De que se tiene que elevar un poco la conciencia del ciudadano y pedir un poco más, ¿no? Que eso, ser un poco más ambiciosos, ¿no? Porque consideramos de que no podemos seguir viviendo, ¿no? Ante un sistema, entre comillas, democrático, ¿no? Que pues ni siquiera ellos pueden de alguna manera respetar sus propias leyes que ellos mismos lo han creado, ¿no? Y bueno, yo te preguntaría, tú has tocado un tema en curso, hay un proceso que está en curso, estamos hablando solamente del indulto, y el tema de la gracia presidencial borra prácticamente todos esos procesos. Eso más no están considerando, me parece, aquí en este tema de la convención, porque solamente están incluyendo la gracia presidencial como queda. Tenemos que pensar que son dos acciones distintas. El indulto es propiamente dicho, ya lo has explicado, y la gracia presidencial nos deja prácticamente sin antecedentes y sin nada. Y eso tenemos que analizarlo y profundizarlo un poco más. ¿Por qué razón? Porque hay jóvenes como ustedes, hay muchos en las universidades, pero lo que pasa es que va por un tema de indiferencia. Muchas veces, hay veces ya asumidas desde el hogar. Los padres no quieren saber con problemas, que no sabemos qué experiencia tendrán, si serán profesionales o no. Pero sin embargo, muchos jóvenes son indiferentes justamente por una cuestión que se les indica dentro del hogar, se les dice no te metas en estos problemas, que esto, que el otro, ¿no? Y esa indiferencia hace que avance. Nosotros creemos particularmente como medio de comunicación, y ayer lo dijimos bien claro y lo recalcamos hoy día, nos llena de orgullo tener este tipo de juventud, que realmente estén reaccionando. ¿Cuántos años tiene ya esta Constitución? Tiene 24 años. Desde el año 93, 25 ya, 25 años que está rigiendo una constitución que siempre le han dicho la constitución espuria, que es la constitución que recuerda todos los derechos, se pierde la estabilidad laboral, etcétera, etcétera, gracias a este chino que han ahora liberado. Sin embargo, hay mucha gente todavía que lo defiende. Y este tema en realidad incomoda y pensamos nosotros hacerlo por esta actitud de ustedes. Qué bueno que estén viendo de la universidad, están apoyar aquí a la región Moquegua, puesto que en la región Moquegua falta que todavía algunos de los muchachos reaccionen en realidad, ¿no? Y Arturo, ¿qué nos dirías tú en el tema de cuando dicen que se vayan todos en realidad? Los pueblos del sur, quisiera resumirlo de esta manera, ¿no? Los pueblos del sur no somos pueblos de corruptos ni de lobistas para estar representados por un presidente que se ha vendido a los billetes verdes de Odebrecht. Y no solamente a los billetes verdes de Odebrecht, sino a una larga data de lobismo aquí en el Perú. Que se vayan aquellos que han bastardeado la memoria de José Carlos Mariátegui, de Javier Descanseco y de tantos otros peruanos insignes que representan efectivamente a la política en el Perú. Y si usted me permite, señor periodista, permítame hacer una pequeña síntesis de este personaje, ¿no? Fujimori, ¿no? Que fue un reo que gozó de todos los privilegios, ¿no? Que tenía un jardín propio, biblioteca propia, que era el único reo en el Perú que en su cumpleaños recibía jubilosas serenatas, ¿no? De los iracundos, como en el 2008. Ahora, la parte fujimorata saca pecho, ¿no? Dice, ¿no? Que fue el chinito que nos liberó de los terroristas, ¿no? Hay que precisarles a esos amigos naranjas, ¿no? Que en una guerra se cometen excesos, y estos excesos tienen que ser castigados, tienen que ser juzgados y sentenciados. Un claro ejemplo es los famosos juicios de Nuremberg, ¿no? Contra los altos mandos nazis, ¿no? Entonces, la guerra contra el terrorismo efectivamente fue una guerra, ¿no? Entonces esos excesos fueron juzgados y sentenciados, ¿no? Entonces el señor Fujimori se le sentenció, y ahora con el indulto negociado prácticamente se está burlándose, ¿no? De los peruanos bien nacidos con memoria histórica. Además hay que agregar a esto que el defensor del pueblo ya se ha manifestado, ¿no?
ya ha dado su rechazo contundente. Y como usted mismo lo refiere, ¿no? Este indulto no es un indulto cualquiera, ¿no? Este indulto ha venido más una gracia, y esta gracia quiere hacerle un blindaje por los temas y las masacres de Pativilca, ¿no? Agrego, ¿no?, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya el 2 de abril le ha dado una audiencia para que revise este caso, ¿no? Y me gustaría preguntarles, ¿no?, sinceramente, a los peruanos comunes y corrientes que somos nosotros, con respecto, ¿no?, a estos famosos alquileres que hace Fujimori, ¿no?, ahora está viviendo en La Molina, ¿no? ¿Qué peruano va a gastar mensualmente 16.000 soles por una casa, ¿no? O sea, por alquiler de una casa. O sea, este es un personaje, ¿no?, que se está burlándose de los peruanos. No representan efectivamente. Y usted menciona a la constitución fujimorata, ¿no?, que se estructuró en los 90, ¿no? Pero esta constitución hay que precisarla que fue a calco y a copia de la trilateral y del consenso de Washington, ¿no?, que instaló paquetes precarizadores, por ejemplo, contra la salud, donde cientos de pacientes son entregados en bandeja de plata a la voracidad del capital farmacéutico, hoy ya monopolizado, ¿no?, con el Incafarma. Paquetes precarizadores contra el trabajo, ¿no?, como por ejemplo la flexibilización laboral, que trajo como consecuente que gran parte de la clase trabajadora termine encadenada al trabajo informal, donde tiene que trabajar 10 a 12 horas de trabajo sin derecho a nada. Y el trabajo formal tampoco nos se salva, ¿no?, porque esas pensiones pírricas que pagan a nuestros pensionistas. O sea, eso es la herencia del Fujimorato acá en el Perú. Correcto. Vamos a atender una llamada, jóvenes, por favor, de la población. A ver, ¿cuál es el tema? Por favor, tengan la amabilidad, bajen el volumen de su receptor. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Sol, ¿con quién tenemos el gusto? Faustino, nuevamente. ¿Cómo está usted? Adelante. Un saludo a los jóvenes que se encuentran ahí en el medio de comunicación. Creo que la mayoría de personas ya sabemos qué clase de personaje fue y es el señor Alberto Fujimori. Pero ¿a quién tenemos que culpar que él esté ahorita muy alegre o de estar fuera de la cárcel? Esa PPK. Él es el gran responsable, justamente qué negociado ha habido y qué hay aún. Ese es el problema y de lo que tenemos que preocuparnos. Mira, de que se les ha estado ya involucrando a muchos personajes con esta empresa brasileña. Hoy lo tenemos al señor Caramancho fuera de estas investigaciones. Entonces hay un negociado por debajo de todo. Responsable la señora Keiko, responsable el hijo Kenji y todas esas personas, esos congresistas que han estado al lado de él, no sacarlo a PPK en la vacancia de hoy. Ahorita, Fujimori tiene responsabilidad en todo lo que es el joven. Sí, pero ¿quién es el responsable principal? Es Pedro Pablo Kuczynski. De que hoy esté este señor en la calle gozando de todo y posiblemente ya se le venga el sueldo como cualquier presidente que deja el cargo, gozando de todo. Entonces, acá se le tiene que hacer la marcha a PPK. Él es el responsable. Y una vez que este señor esté afuera en el resto de los congresistas, esperemos que la mayoría a nivel nacional haga este reclamo, porque esperar de los políticos no esperemos nada. Acá y en todos sitios, yo muchas veces he intervenido que dice el terrorismo con mis ojos. He visto matar
Entonces, como es bueno, hace mal el señor Fujimori. Lo único que yo le recalco a la juventud, a las personas que están haciendo esta convocatoria tiene que ir en contra del presidente y en contra de los congresistas. Esos son los responsables que en este momento ese personaje esté en la calle. Gracias por ti. Gracias, señora, por participar aquí en Radio Sol. Germán, Arturo, ¿quién? Sí, efectivamente, la señora tiene razón, ¿no? La marcha no solamente es contra el indulto, más bien rebasa, ¿no? esa demanda, es porque se vayan todos los corruptos, ¿no? Y sí, nosotros sentimos de que el presidente PPK no nos representa. Él ha roto el contrato social de entre comillas, la gobernabilidad que ufanan decir ellos que la cumplen, ¿no? Incluso los medios de comunicación, bueno, dicen, hay que mantener la gobernabilidad, ¿no? Y nosotros consideramos de que no es mantener la gobernabilidad, ¿no? Porque sí estaríamos manteniendo una crisis política, ¿no? Y para salir de esta crisis política, pues es necesario, ¿no? Tener respuestas que sencillamente ya no sean parte ya de este gobierno, ¿no? Sino más bien estaríamos nosotros, el pueblo, ¿no? Tanto concientizado y organizado, con la voluntad de colocar a un nuevo presidente que nos represente, ¿no? Que represente a todos los sectores, ¿no? De la patria. Vamos a un aspecto más reciente. Ayer conversamos con tus compañeros sobre el tema de las APP, asociaciones público-privadas. Ya conversamos, pero hoy amanecemos con un nuevo tema, el tema de la monopolización de las farmacias. Incafarma ha absorbido por más de 583 millones de dólares a sus competidores, BTN, Bifarma, todo ello. ¿Qué les dice a ustedes esto? ¿Es un peligro o no es un peligro? Porque hay una ley antimonopolio que no se está poniendo en el tapete, ni mucho menos tampoco la Defensoría del Pueblo ha sido bien clara en su posición, no solamente de Defensor del Pueblo a nivel nacional, salió a hablar sobre esta ley antimonopolio, pero solamente como decir, hola, aquí estoy, nada más. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Por ejemplo, Arturo, ¿qué piensan al respecto de la monopolización de estas farmacias? ¿No pone en peligro, no es peligroso que todo esto sea manejado por un solo monopolio? Es prácticamente para ti no sería como el inicio de la privatización de la salud, porque ya empezamos con el tema de la educación, ahora viene el tema de la salud. ¿Cómo van a privatizar? Evidentemente, este escenario, como le mencioné, fue una propuesta de la trilateral y canalizado por el consenso de Washington, ¿no? Es decir, la privatización, la desnacionalización de nuestra economía. Y efectivamente, ¿no? En el tema de salud, como le refería, ¿no? Entregan en bandeja de plata a nuestros pacientes, muchos de ellos en estado terminal, ¿no? A la voracidad del capital farmacéutico, donde le tengo referencia, ¿no? Unas amistades, ¿no? Que por un paciente, ¿no? en estado crítico llegan a gastar hasta 100 soles diarios, ¿no? Y eso es poco en algunos casos. Poco. Son casos terminales, estamos hablando de 700, 800 soles, porque también hemos sido testigos en nuestra larga data de todos estos casos, y es poco. ¿Y de qué van a vivir? O sea, solamente aquel que tenga dinero o capacidad económica va a poder sobrevivir. ¿Y qué hablamos de los pobres? Esto pone en una situación crítica. ¿A quiénes? A los más pobres. A los más pobres, efectivamente. Y les cito un caso más, ¿no? Me llegan casos, por ejemplo, cuando un paciente cis que tenga deudas en el banco, se le termina restringiendo la atención, ¿no? O sea, ¿qué clase de salud es esa, no? O sea, no existe, sentenciamos, ¿no? Que no existe capitalismo con rostro humano, ¿no? Y el tema ya, ¿no? De la monopolización, porque esa constitución fujimorata, como le reitero, no es invento del chinito, como dicen, ¿no? No, ese es un calco y copia, ¿no? O sea, el fondo es tener esa tendencia monopólica
como en su momento fue con la Telefónica, como en este momento es con la cervecería, con la Bacus, y ahora en este tema, ¿no? Con el tema de la concentración, ¿no? En Inca Pharma, ¿no? Que va a derivar como consecuencia, ¿no? El aumento de los precios, ¿no? De los medicamentos, donde ¿quién lo va a padecer? Los más postergados de nuestra patria, ¿no? Así es, lamentablemente, ausencia de oportunidades laborales, por ejemplo, en nuestra región les cuento de que en cierto modo se creó un tema de canondependencia, y ahora que no existe canon, o sea, existe pero es ínfimo, la gente no haya qué hacer. Mucha gente de nuestra serranía, de nuestras comunidades andinas, han migrado a la ciudad. ¿Por qué? Por oportunidades laborales, porque había bastante cambio y había oportunidad laboral. Han sido tiempos de bonanza. Hoy que no hay, están retornando algunos y muchos otros se quedan buscando oportunidades laborales. Ese tema de canondependencia viene más o menos acompañado y casi similar a lo que hicieron en el tiempo de Fujimori, en los 90, de hacer asistenciales de todas las dádivas y las migajas que daba el gobierno solamente con la finalidad de que sigan votando por ellos. Lamentablemente esta situación no va para más. Tenemos una clase política bastante podrida. Por eso yo comparto este tema, que se vayan todos. ¿Sabe por qué? Tenemos congresistas que van a tener 25, 30 años en el Congreso de la República. Oiga, no hay mayores personas con capacidad de llegar a legislar a favor del país. ¿Qué legisla finalmente a favor del país? Nada. Y algún de nuestros participantes tuvieron mucha razón al decir, oiga, 15.600 nos canalizamos por ese, en diciembre fue esto, por ese monto, porque reciben doble sueldo. Claro. ¿Ya? Y en total, con el tema de asistencia para ir a sus regiones, eran más de 40.000 que recibían en ese mes. Y no se escandalicen, y tiene mucha razón, porque esos 15.600 suele ser una propina. Porque para que aprobar estas leyes de monopolizar algunas cosas, algunos servicios, hay el tema del lobismo. Y ese sueldo resulta una propina. Entonces, ¿de qué clase política, de qué representantes, de qué padres de la patria estamos hablando? Y esto muchas veces no lo sabemos valorar. ¿Por qué? Porque simplemente votamos así por votar. Igual que como las elecciones que va a haber este año, lo hacemos, la gran parte de la población lo hace por un tema de oportunidad laboral. ¿Qué piensan ustedes respecto al año laboral, Arturo? Sí, efectivamente. Perdón, al año electoral, disculpa. Este año electoral. Sí, este es un año bien interesante, ¿no? Pero lamentablemente nos encuentra una vez más despolitizados, ¿no? Donde se montan campañas electoreras con fajos de billete, ¿no? Y lamentablemente no dan oportunidad a que nuevas tendencias surjan, ¿no? Siempre vamos a ver arriba a los Guzmanes, alguna línea de PPK, ¿no? Y como le refiero, no hay una escasa participación que le dan, ¿no? a los jóvenes, ¿no? Es decir, solamente el que tiene billete es el que termina postulando, ¿no? Y a su alrededor están, ¿no? la gente, ¿no? Que quiere ganar billete, ¿no? O sea, hacer de la política un negocio, ¿no? Y esas son las consecuencias que trae, ¿no? El panorama crítico que estamos viendo hoy día, ¿no? Germán. Bueno, De aquí a 3 días hay un hecho muy importante. ¿Qué es? El día 2 de febrero. Es el día que van a realizar el indulto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Crees tú que estarán de acuerdo o revocarán este tema, este indulto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué piensas tú que va a suceder en el día de hoy? bueno, esperemos de que el informe, ¿no? que exista sea el más favorable, es decir, de que ellos ellos pueden revocar el indulto, ojo. Claro, lo pueden revocar. Ahora, el tema está si el Estado peruano lo va a aceptar. Pero si no lo aceptan, ojo, esto es un tema muy peligroso. Si no lo aceptan, se van a poner a nivel de Venezuela. Sí. O sea, en el tema de explotación del pueblo, en un tema prácticamente dictatorial, fascista en cierto modo, que no está acatando de una corte en la cual es integrante de nuestro país. Si usted me permite agregar, señor periodista,
tengo entendido que en el 2012 un juez quiso bajarle las penas a los miembros del grupo Colina, ¿no? Y es ahí cuando interviene la Corte Interamericana y le dice qué es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, ese fallo termina siendo anulado, ¿no? O sea, el fallo que le quería beneficiar a estos personajes, ¿no? Entonces, ¿con qué doble sentido nos dice la señora Bagua, ¿no? La señora Mercedes Arauz, que dice, no, acá hay que respetar el marco constitucional y la Corte Interamericana tendrá su opinión? No, en el 2012 ya se pronunció, ya le quebraron la lógica a la justicia peruana en el 2012. Entonces, yo pienso que en este escenario es viable, ¿no?, que se acate, ¿no?, porque el Perú ha firmado convenios internacionales y no se puede salir así nomás por así. Esperemos que esto suceda en este sentido. Germán, finalmente, ¿qué podrías decirle tú a la juventud para convencerlos hoy que participen en esta movilización, en esta vigilia que está programada para hoy? Ustedes que vienen sacrificando su tiempo, quizás viajar no es nada gracioso, pues se pone en riesgo muchas veces hasta la vida, con el tipo de conductores que existen algunas veces, todo se pone en riesgo, ¿no? ¿Qué les dirías tú a los jóvenes así de tu edad, universitarios, de tecnológicos, y a la población en su conjunto? ¿Qué les dirías tú para que puedan participar el día de hoy? Bueno, la juventud es la reserva moral, ¿no?, de la sociedad. Los jóvenes, y yo creo que el pueblo en general tiene memoria histórica. Yo creo que sin memoria histórica no es posible un futuro digno, ¿no?, para nuestro país. Nosotros ya llevamos muchas semanas en las calles, ¿no?, exigiendo, como lo venía diciendo hace un momento, ¿no?, no solo la salida, ¿no?, del indulto, tirar abajo el indulto, sino la salida de PPK. Yo pienso de que los jóvenes tienen que ejercer, ¿no?, su derecho ciudadano, ¿no?, que es salir a las calles, ¿no? Y claro, exigir, pues, ¿no?, la salida ya definitiva de este presidente. Ahora, nosotros sí hemos venido desde Tacna, ¿no? Hemos viajado, bueno, un par de horas, ¿no? Consideramos de que, y bueno, a propósito, ¿no?, de que ya se acercan las elecciones, ¿no?, tanto regionales, municipales, ¿no?, en donde ya la juventud de alguna manera, pues, comienza, ¿no?, a interesarse, ¿no?, entre comillas, por la política, ¿no? Yo creo de que el joven, ¿no?, el joven en sí no debe de alguna manera militar por 5 minutos, ¿no?, sino más bien que le entrega es más bien entregar, ¿no?, toda su mejor conciencia, su tiempo, su voluntad, sus ganas, sus ilusiones por el cambio profundo de este país. Bueno, eso sería... Correcto. Arturo, ¿qué le dirías tú a la juventud? ¿Cómo crees tú que debería reaccionar la juventud estudiosa de nuestra ciudad? Los pueblos del sur venimos de la semilla libertaria de los aymaras y de los quechuas, de pensadores críticos que le dieron voz a los más postergados de nuestra patria, ¿no?, como José Carlos Mariátegui y Jorge Basadre, y otros que fueron más allá del pensamiento, como el maestro Javier Escanseco, ¿no? Y con sus aciertos y con sus errores, citemos al norteño, el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Reitero, con sus aciertos y con sus virtudes. Es decir, que nosotros venimos de ese barro, ¿no?, de esa sangre, de ese sudor, de esas lágrimas, y tenemos que tener el coraje de ser herederos de esas glorias, de ese pasado heroico que tenemos. Y este es un buen momento para demostrarlo. Un abrazo al pueblo moqueguano, a la tierra de José Carlos Mariátegui, y espero que nos acompañen esta tarde, y hasta la victoria siempre. Correcto, muchas gracias. Bien, jóvenes, sumamente agradecido por su presencia aquí en los estudios de Radio Sol. De repente, Soledad, ¿quieres enviar algún saludo, algún mensaje más en la parte final? Tenemos un compañero más que también podría participar, de repente. Vamos, no le tengan miedo, no muerde en los micrófonos. Adelante. Adelante, Soledad.
Primero agradecerte muchísimo por el espacio que nos brindas. Ayer ha sido una entrevista bastante provechosa, hemos recibido bastantes comentarios positivos. Y me parece que sí, pues los micrófonos deben abrirse, ¿no? Para darle tribuna, sobre todo a la juventud que intenta aportar al cambio, a la transformación social. El llamado que yo le hago en estos momentos a todos los jóvenes, a todas las mujeres, hombres, trabajadores, agricultores, campesinos, comerciantes, compañeros de los sindicatos, de los gremios, de los mercados, a que nos acompañen a concentrarnos hoy a partir de las 5 de la tarde en Parque El Maestro. Como bien lo ha señalado Arturo, bien lo ha señalado Germán, nosotros debemos de asumir nuestro rol histórico en esta coyuntura. El Perú está viviendo una crisis política tremenda y la gente lo que está pidiendo a gritos es que PPK se vaya. Pero no solamente eso, también está pidiendo una transformación de raíz. Y es por eso que estamos haciendo bastante eje en Asamblea Constituyente. ¿Por qué venir desde Tacna hasta acá? Muchos dirán de los compañeros estudiantes de la universidad. Por una simple y sencilla razón. Porque es necesario articular esfuerzos. Porque esto no se acaba hoy día. Esto va a seguir mañana, pasado, y va a seguir por muchísimo tiempo más. Y hemos tomado conciencia de que solos en nuestras regiones tampoco vamos a lograr construir nada. Necesitamos articular fuerzas con compañeros afines a nosotros de otras regiones y sobre todo el sur, que el sur es contestatario, el sur es rebelde, el sur no es sumiso, el sur no es callado, el sur siempre se ha puesto de pie. Entonces es momento de que la juventud de esta gran macrorregión sur también se ponga de pie y también salga a las calles y también manifieste su rechazo a este modelo, a este sistema salvaje y opresor. Entonces, el llamado para ellos. Ya está llamando la gente. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bienvenido a Radio Sol. Buenas tardes, Carlos Chino, y saludar también a la juventud que se presente ahí para pronunciarse a través de los ojos de Radio Sol, de aquí en yo quería poner un punto aparte, recordar el tema del insulto, digamos, ese insulto de comillas a Fujimori, cómo se iniciaron después del insulto, para después muchos políticos del gobierno y otros del partido del PPK, pero más allá de la fecha de Paulino y el proyecto por ejemplo, del reeleccionista congresista de Moquegua, el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, más conocido como Antonio, tuvo esta respuesta, digo yo, en una sola vez. Radio Sol. Renunciar al Partido Peruano por el Cambio, pero parece, señor Faustino, que lo hizo solamente para sacudirse un poquito, porque la opinión pública en su mayoría en el país, Moquegua especialmente en el sur del país, no vio con buenos ojos esa propuesta, esas puertas abiertas a Fujimori para que salga de esa gestión fabulosa que tiene, en malas palabras, en un paraíso estuvo Fujimori y ahora está libre. Yo me refiero, señor Faustino, a cómo muchos congresistas y políticos que se pronunciaron renunciando y vetaron este impulso que hizo el presidente de la República. Me llama la atención hoy en día, por ejemplo, no escuchar absolutamente nada del congresista Antonio Ceballos Salinas, moqueguano, que dice ser él, respecto a este tema. Solamente fue flor de un día y después no escuchamos sus opiniones, no escuchamos sus análisis respecto a este tema del indulto. Y así como él, seguramente muchos del gobierno parece que lo hicieron solamente para congraciar a la población que votó para que sea de repente un congresista o quizás un ministro o quizás un funcionario de este gobierno. Esa sería mi opinión, señor Faustino. Correcto, muchas gracias por su participación. Los jóvenes ya están prestos y pronto a estar dando inicio a esta concentración que va a ser en el Parque del Maestro. Invitan a toda la colectividad y reitera ya la palabra final de Soledad. Sí, para responderle primero al... Un momentito, Soledad, por favor. Este es un maestro de la
buenas tardes, profesor Lorenzo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también a los jóvenes que viven en Lima, porque de una u otra forma, dan sus opiniones. Pero también es importante, Faustino, lo siguiente. A veces cuando la protesta se direcciona en este caso a la salida de Pedro Pablo Kuczynski, también es importante, digamos, de que la lucha tiene que dirigirse en contra de aquellos que por su responsabilidad no le dieron la vacancia de penal. No olvidemos la actitud de los congresistas de Nuevo Perú, quienes han sido protagonistas en el hecho mismo del momento cuando se retiraron del Congreso, que si ellos hubiesen participado de repente en las votaciones, de repente hoy por hoy no hubiésemos estado hablando ya de cara, más bien hubiésemos hablado de otras situaciones, ¿no? Pero sin embargo, a veces cuando los movimientos sociales se partidarizan, se politizan partidariamente, un tanto así que no resultan. Es que en ese entender, quienes muchos, nosotros, la población, la gente de a pie, estamos vigilantes de lo que ocurre, porque también nosotros estamos firmes en aquella decisión de que tenemos que, de todas maneras, pues, digamos, que este indulto tenga que resarcir el derecho del pueblo, porque finalmente este señor Fujimori tiene que pagar sus penas, ¿no? Y esperamos que el día 2 de febrero prácticamente la Corte Interamericana sancione de que este señor tenga que retornar al penal de este lugar donde corresponde, porque si esto no fuese así, una vez más estaría confirmándose de que a veces esta Corte Interamericana actúa o tiene actuar en el marco del sistema, en el marco de quienes tienen ese poder político y económico para actuar en desmedro de los intereses del pueblo, en este caso del pueblo peruano, ¿no? También en ese sentido, porque también aquí en Moquegua somos conscientes quiénes son los que han actuado a la permanencia de PPK, ¿no? También aquí no solamente ha sido el partido fujimorista, ha sido también, digamos, el partido del Nuevo Perú, quien actuó, y todos sabemos, ya sería demasiado redundante, digamos, que en estos momentos se puede explicar lo que ha pasado en el Congreso en aquella oportunidad. Muy agradecido, Faustino, y un saludo también a los jóvenes que esperamos estemos claros en esto, porque si por ahí se va a direccionar con una situación política partidaria, en lugar de fortalecer, esto va en todo caso a debilitar. Muy agradecido, Faustino. Correcto, muchas gracias por su llamado. Bueno, Soledad. Sí, primero quisiera responder a la primera llamada del oyente, ¿no? Bueno, otra llamada más me parece. Sí, mientras conversamos, efectivamente tiene mucha razón, ¿no? El congresista Toño Ceballos, el representante, el parlamentario por Moquegua, manifestó que iba a renunciar. No sabemos qué ha pasado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo comparo la situación con lo de la gobernadora, ¿no?, política, la representante política de Pedro Pablo Kuczynski aquí en Moquegua, que renunció. La señora Lourdes Cano renunció y ahora ya no es más gobernadora. Entonces, diferencias políticas con ella pueden haber muchísimas, pero un aspecto que yo rescato es el tema de la consecuencia, ¿no? Hay que ser consecuentes. Si uno está en contra de la liberación de asesinos y genocidas, entonces hay que ser consecuente y no te puedes quedar pues en ese partido, en esa agrupación política. Y bueno, ahora respondiendo a la pregunta también del profesor, efectivamente tiene mucha razón, ¿no? Hay que tener cuidado de quienes quizás quieren llevar agua para su molino, particularmente la convocatoria que se está haciendo a nivel nacional para que se vayan todos los corruptos, para que todos estos políticos respondan ante la justicia por todo este escándalo de corrupción, ¿no? Son jóvenes indignados, son jóvenes no partidarizados, son jóvenes que pertenecen a colectivos universitarios, que pertenecen a organizaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, el movimiento social necesita discutir internamente quiénes han sido los responsables de que se haya producido esta liberación, este negociado bajo la mesa. Pero el principal responsable político, acá lo tenemos que decir de manera clara y contundente, ha sido Pedro Pablo Kuczynski.
porque él, a cambio de quedarse en la presidencia de la República, negoció este indulto. Y ya sabemos, según información de Reuters, por ejemplo, que esto del indulto se venía negociando hace varios meses atrás, entre el sector oficialista del gobierno y el ala pues más albertista del fujimorismo. Estamos hablando de Kenji Fujimori. Entonces, que nos vengan a decir que es un indulto humanitario, que surgió porque el pobre expresidente estaba muy delicado de salud, este es un tremendo cuentazo que nosotros definitivamente no lo vamos a creer. Ese indulto fue negociado, ese indulto es un pacto infame, ese indulto representa una afrenta a los millones de peruanos cuyas políticas de flexibilización laboral de Fujimori hoy seguimos pagando, representa un insulto a la memoria, representa un insulto a la historia, representa un insulto a los familiares de las víctimas, y es por eso que nosotros salimos a las calles a marchar. Ahora, de que van a haber sectores que van a intentar capitalizar, probablemente. Entonces, eso ya depende de la juventud. Nosotros tampoco somos tontos, también nos damos cuenta. Y lo que esperamos hoy en día, o no, hoy en la tarde, es esperar a todas estas personas que nos han llamado a poder concentrarse en la plaza y poder discutir, ¿no? Poder debatir, utilizar estos espacios públicos para generar un debate abierto. Por eso reitero el llamado a todas y todos a encontrarnos hoy a partir de las 5 de la tarde en Parque El Maestro, para poder discutir, analizar, debatir sobre todo lo que está pasando en torno a la coyuntura y en torno a la crisis política que está viviendo nuestro país. Muchísimas gracias otra vez por el espacio, esperamos volver muy pronto porque creo que el debate es todavía muy extenso y es necesario seguir generando estos espacios de discusión. Bueno, muchas gracias también por visitarnos. Tenemos una llamada pendiente, no sé si apenas se refiere con ustedes. Muy buenas tardes, con quien tenemos el gusto. Bienvenido a Radio Sol. Sí, muy buenas tardes, señor Gino. ¿Cómo está? Quiero opinar acerca del tema de la movilización. Adelante, adelante. Sí. Yo felicito a esta juventud, que realmente se está moviendo y yo creo que ha tomado conciencia, porque realmente lo que en el Perú está pasando son cosas muy graves por este tipo de gobierno que nos están llevando prácticamente a un colapso a nuestro país, con una desconfianza del gobierno y prácticamente ya no hay esa responsabilidad, ya no hay ese respeto de este gobierno que ha presentado, que ha entrado el PPK, prácticamente PPK, lo conocemos como que era un lobista, el gobierno del señor Raúl Lima, cuando este señor escapó y en el tiempo de que se van del arco dorado, si lo hubiera chocado a este señor, de repente había sido fusilado, hubiera notado protección a la paz. Estamos por el lado de Ecuador, por eso los vecinos pasan por el sitio, ¿no? De igual manera también lo hizo por Colombia el señor Alan García. Entonces, este tipo de gobierno que hemos tenido, yo creo que el pueblo peruano y la juventud ya no debe apostar por este tipo de política, tanto de Lapa como el señor Fujimori, y de igual manera también a Alfredo Toledo y el mismo señor Ollanta Humala, porque estos señores, bueno, Ollanta Humala se ha vestido de izquierdista, pero ellos para mí ha sido un vestido, un lobo vestido de oreja, ¿no? Entonces yo creo que ya por esa gente ya no debemos apostar por Fujimori, ni por Alan García, ni por Toledo, ni por PPK. Hagamos un esfuerzo, como otros países han hecho esfuerzos para cambiar su historia, para cambiar su país o su constitución política del Estado, para poder tomar la política del país y poder desarrollarse de una manera óptima a favor del pueblo. Y no a través de a reforma favorable a las empresas transnacionales que vienen, ¿no? Sino que tenemos que esa riqueza de nuestro país, tenemos que recuperarla. Nuestras empresas privadas nacionales así tenemos que recuperarlas. Realmente los gobiernos han ido creciendo y al final detrás de un colapso de nuestra economía y de nuestras empresas nacionales, todo ya el gobierno es un cobrador de impuestos, ya no tenemos empresas que nos puedan respaldar. Estos señores han vendido el patrón de oro, ya no tenemos respaldo de oro en nuestro país. Entonces, estas cosas han sucedido en el país, y la juventud ha tomado conciencia, tenemos que ir pregando y recuperar esta confianza de nuestro país para poder desarrollar con una
poder no protestar en contra de toda esta lacra que tenemos en nuestro país. Yo creo que tenemos que sacudirnos de toda esta corrupción, de todos estos gobiernos y darles un voto más para que ellos sigan gobernando nuestro país y al revés. Nada más, pero sí, gracias, señor presidente. Correcto, gracias. Bueno, ahora sí. Algo nos chiquitito. despedimos, Sí, quisiera responder algo pequeño nada más. Tiene mucha razón el poblador en lo que ha manifestado. Recordemos que cuando hubo la marcha de los 4 suyos y cae la dictadura fujimorista, entra a gobernar, ¿quién? Alejandro Toledo. Luego entra, ¿quién? Humala, Alan García, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Todos ellos bajo qué carta magna han gobernado. Han gobernado bajo la Carta Magna de 1993, han gobernado con esa constitución mafiosa que nació una dictadura. Es por eso que el Perú no ha cambiado, es por eso que el Perú sigue siendo, a pesar de los ingentes recursos que tiene, un país sumamente pobre, mísero, con gente que ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas, que ni siquiera tiene acceso a servicios tan elementales como agua o como luz eléctrica. Entonces todo esto lo que nos está dando a conocer es de que el problema son los políticos, claro que han venido aplicando estas recetas económicas neoliberales, pero que se basan básicamente en la Constitución de 1993. Por eso es que es importantísimo un cambio de constitución a través de una asamblea constituyente. O sea, en ese aspecto tenemos que madurar. Muchísimas gracias por el espacio otra vez y esperamos pues encontrar a todos los pobladores que hoy nos han escuchado a través de Radio El Sol en el Parque El Maestro a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias y un saludo muy fraterno a todo el pueblo de Moquegua. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí presentes. Bien, 3:28 son las 5 de la tarde.